Como bien lo dijo Emiro, hay que seguir educando el alma. Y hoy vamos a continuar con el libro segundo del libro de los espíritus, capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y vamos a abordar las preguntas de la 525 a la 529A. Antes de continuar con el estudio de hoy, vamos a hacer un recorderis del estudio anterior. ¿Quiénes estuvieron en el estudio anterior del libro de los espíritus? Solo uno, dos. Estaba lleno el salón. Ah, bueno, la conferencista. Bueno, ¿de qué trata el tema anterior? Las personas que estuvieron. ¿No recuerdan? El presentimiento. El presentimiento, muy bien. Efectivamente, en el estudio anterior se trató y se habló acerca de los presentimientos. ¿Y qué recuerdan ustedes que es el presentimiento? Se puede asimilar como a la intuición. El presentimiento se puede asimilar a la intuición. ¿Alguna otra opinión? Efectivamente, en el estudio anterior vimos que el presentimiento es un espíritu que nos quiere bien y nos aconseja, ¿sí? Y también es una intuición, como lo decía Elvira, una intuición de aquellas circunstancias por las cuales vamos a pasar, porque recordemos que antes de reencarnar vamos a hacer un planeamiento, una programación de las pruebas que vamos a vivir. Entonces, una vez nos encontramos aquí encarnados y ya estamos próximos a vivenciar, a pasar por esas pruebas, por esas situaciones, ahí es donde esa intuición se vuelve un presentimiento de aquello que nos va a acontecer. Entonces, en eso consistió el estudio anterior. Hoy vamos a abordar el tema de influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. ¿Qué acontecimientos consideramos importantes que se puedan presentar en nuestra vida? ¿Ustedes qué opinan? Lo que sucede en el diario vivir, ¿cierto? Por ejemplo, el lugar donde voy a trabajar, si de pronto me voy a casar o voy a estar soltero, el lugar donde voy a vivir, ¿cierto? Todos esos son acontecimientos de la vida. Y en la pregunta 525, Allan Kardec cuestiona, ¿los espíritus ejercen alguna influencia sobre los acontecimientos de la vida? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será posible? Que sí, bueno, todos concuerdan. Voy a acercarme para que quede en la grabación. Sí me parece importante porque hoy precisamente alguien me preguntaba, ¿pueden los espíritus afectar mi trabajo, mi situación financiera? ¿Sí? Es decir, la influencia no es solamente a nivel mental, a nivel moral, sino las cosas de la vida, la pareja, pueden interferir en el amor, por eso me parece muy importante. Y esa interferencia puede ser tanto positiva como negativa. Efectivamente, así es. Vamos a ver ahora qué responden los espíritus. Los espíritus nos dicen con toda seguridad, puesto que te aconsejan. Podemos estar seguros que efectivamente ejercen una influencia sobre los acontecimientos de nuestra vida. Y para tener un ejemplo más, más gráfico acerca de cómo sucede esto, quise traer una lectura del libro que encontramos en el libro Y la vida continúa. El libro es dictado por el espíritu André Luis
psicografiado por Chico Xavier. Y en el capítulo 25, que se llama Nueva Orientación, nos deja ver cómo sucede esa influencia. En este libro nos habla acerca de la historia de Evelina. Evelina era una mujer que contrajo matrimonio con Cayo Serpa. Él era abogado de profesión. Se casaron, al poco tiempo ella enfermó. A causa de esa enfermedad, él le fue infiel. Y posteriormente Evelina desencarna. Cuando Evelina desencarna, él, Cayo, continúa la relación que llevaba con la amante. La amante se llamaba Vera. Y Vera era hija de una señora que se llamaba Elisa, la cual veía los espíritus. Y a causa de esta situación era tildada de loca y era menospreciada. Solo su hija sentía un real amor por ella y le tenía respeto. No importaba su condición. Cuando fue el sepelio de Elisa, la madre de Vera, Cayo se alejó por un instante de ese lugar, se hizo aislado y allí empezó a pensar. Ese hecho le trajo a él recuerdos de su primera esposa que le arrebató la enfermedad, recuerdos de sus padres que partieron cuando él era muy joven y se cuestionaba, ¿será que todo termina en un montón de piedras y cenizas? ¿O será que la vida continúa? Y si es así, ¿dónde estarán mis padres? ¿Dónde estará Evelina? ¿En qué región se encontrará ella? Al pensar en Evelina, llegó a él un recuerdo que lo apenaba, un recuerdo muy doloroso, el recuerdo de Tulio Mancini, un hombre que había sido novio de Evelina y que cuando él estaba pretendiendo a Evelina decidió sacarlo del camino. Y es así que lo asesina para que le quedara el camino libre y poder construir su relación con Evelina. En ese momento él se sintió afligido, sintió vergüenza de sí mismo por sus acciones y empezó a sentir esa necesidad de cuestionarse. No percibía a la esposa desencarnada, pero ella se acercó a él y le preguntó con dulzura, Cayo, ¿qué haces de tu vida? El abogado no registró la pregunta con los tímpanos del cuerpo, sino que repercutió en su alma y creyó que monologaba. Y repitió inconscientemente la pregunta para sí mismo, Cayo, ¿qué haces de tu vida? El tiempo pasa. ¿Y en qué has convertido el patrimonio de las horas? ¿En qué has convertido la salud y el dinero? ¿Acaso has servido a alguien con el título de abogado que ostentas? Hasta ese momento, él no había ayudado a nadie. Estando allí, en esas reflexiones, sintió cómo lo acusaba su conciencia y empezó a pensar en Elisa, quien fuera su suegra, cómo se había portado él con ella, qué representaba ella para él. Y recordó que la trataba con impaciencia, con aspereza, con fastidio, únicamente interesado en usurparle los bienes. Cuando pasó su mirada y vio a Vera llorando, se acercó nuevamente Evelina y le susurró en los oídos del alma, Cayo, piensa en tus compromisos. Es el momento de legalizar la situación con esa joven que se entregó a ti sin ninguna restricción.
Nuevamente, él creyó que simplemente estaba realizando un proceso de autocrítica, hablando consigo mismo, y empezó a cuestionarse mentalmente. ¿Legalizar mi situación con Vera? ¿Casarme con ella? ¿Yo? No, no puedo. ¿Cómo hacerlo si ya pasé por una situación similar? Ya estuve ligado a los compromisos del matrimonio y en este momento pues me siento feliz, no tengo ningún compromiso y disfruto de los beneficios de un marido. Además, he oído de ella cosas que dañan su reputación y no sería bien visto que un hombre como yo estuviera con ella. En ese momento, nuevamente Evelina le susurró a los oídos del alma: ¿quién eres tú para juzgarla? ¿Acaso no tienes tú deudas pendientes, escabrosas deudas ante la ley divina? ¿A cuenta de qué la juzgas? Ese cuestionamiento penetró en su alma como un relámpago y lo estremeció, llevándolo a una profunda reflexión. Así que siguió en sí mismo reflexionando y pensando: es verdad, yo no tengo por qué juzgarla. Por el contrario, ella me ha dado su confianza. Tanto así que permitió que yo figurara a nombre de los bienes de la mamá. Es decir, la hicieron pasar por interdicta y él se quedó con todos los bienes para administrarlos, según él, de una mejor manera. Estando en esas reflexiones, se quedó pensando y nuevamente Evelina lo influencia diciéndole: Cayo, aprovecha esta oportunidad, bríndale a ella el amor que ella necesita. Tú cargas en tu alma una pena que no has podido resolver. Has huido del crimen que cometiste y debido a eso vives afligido, no encuentras paz. ¿Por qué no te das la oportunidad de tener un hogar? No son pocos los recursos con los que cuentas a tu disposición para poder brindarles la estabilidad que ellos necesitan, para poder brindarles tu amor, Cayo. Qué bonito sería que tú llegaras y encontraras un hogar donde descansar, unos hijos por quien velar, con quien sonreír, escuchar de sus labios la palabra amorosa, papá. En ese momento él se sintió sensibilizado y empezó a llorar y empezó a reflexionar que efectivamente él necesitaba ya establecerse, conformar un hogar, tener una compañera que lo cuidara, que lo ayudara y que pudieran salir adelante. El abogado, sorprendido, incapaz de identificar que era visitado por el espíritu de la compañera de otros tiempos, se reconocía súbitamente consolado y eufórico, conmovido por una tierna renovación en lo profundo de su ser. Y para no perder el impulso que tenía en ese momento, se dirigió a ella y le dijo: Vera, no estás sola. Estás conmigo. A partir de mañana vamos a a preparar los documentos para casarnos en cuanto sea posible. Ella, al escuchar esas palabras, se sintió feliz y le dio una mirada de gratitud. Apoyados uno en el otro, regresaron a sus hogares y Evelina se sintió feliz debido al objetivo cumplido. Porque ellos, al conformar ese hogar, iban a ser instrumentos de la ley de amor, de la ley de Dios, porque en ese hogar que Vera y Cayo conformaban, iban a ser Tulio Mancini como hijo de ellos, para que
se manifestara en ese hogar el perdón, el amor, porque él había sido asesinado por Cayo. Y llegando a ese hogar como hijo, se iba a poder superar esa situación, se iba a poder resarcir y se iba a poder convertir el sentimiento de odio y rencor en amor. Y más tarde nacería también Elisa, quien fuera la suegra, para que ella también pudiera perdonar a Cayo los malos tratos que él le había dado y poder formar así una familia. Entonces vemos aquí en esta hermosa historia el propósito de la divinidad, el propósito de esa influencia de los espíritus en los acontecimientos de nuestra vida. De esta forma, gracias a la influencia de Evelina, pudo Cayo tomar la decisión de poder formar un hogar y de esta manera poder dar paso a esa ley de amor, a esa ley de perdón. ¿Cómo les pareció la historia? Buena. Muy esclarecedora, ¿cierto? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que en algún momento han recibido una inspiración para tomar una decisión trascendental en sus vidas? ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia? Yo considero que todos en algún momento somos inspirados por los espíritus guías, por los mentores espirituales, por los familiares que ya desencarnaron y que nos siguen amando, porque alguien ha tenido un problema. Sí. Todos los hemos tenido y entonces ellos acuden a ver cómo nos pueden ayudar. Así es. Dios permite que nuestros espíritus guías, nuestros espíritus familiares, acudan en nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Continuando con el estudio, en la pregunta 525A, nos dice, ejercen esa influencia de otro modo que por medio de los pensamientos que sugieren, es decir, tienen una acción directa en el cumplimiento de las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Que sí están opinando acá. Vamos a ver la respuesta de los espíritus. Sí, pero nunca obran fuera de las leyes de la naturaleza. Todo está enmarcado dentro de las leyes de la naturaleza. No se subroga ninguna ley. Y en el comentario, Allan Kardec nos dice, nos imaginamos sin motivo alguno que la acción de los espíritus solo debe manifestarse mediante fenómenos extraordinarios. Y quisiéramos que los espíritus llegaran y con una varita mágica hicieran los milagros para nosotros maravillarnos. Y nos dice Allan Kardec, no es así. Ellos actúan de una forma muy sutil, inspirando a las personas, por decir, por ejemplo, si dos personas se han de encontrar, acá entre nosotros decimos, ay, por casualidad me encontré con una persona o por casualidad conocí a alguien, pero resulta que muy posiblemente fue inspirado a que pasara por un lugar determinado y que se encontrara con esa persona. De esa forma sutil es que los espíritus pueden ejercer esa influencia. ¿Sí, señor? Yo creo que sí pueden ejercer influencia. Permítame, me acerco para que podamos escuchar. Y yo creo que sí ejercen una influencia, pero hasta el punto de no bloquear lo que nosotros tenemos, lo que nosotros llamamos como libre albedrío, porque si no, no tendríamos la capacidad de decidir nada y todo estaría dirigido por lo que ellos nos hacen hacer. Entonces, pues ahí se perdería esa fortaleza
Efectivamente, tiene mucha razón. Nosotros en ningún momento perdemos el libre albedrío. Los espíritus nos pueden inspirar, pero de nosotros depende la decisión que tomemos. Nosotros conservamos el libre albedrío. Mire que a veces se inspira a una persona a hacer el bien, pero la persona no siempre hace el bien. Muchas veces se desvía y muchas veces el espíritu guía se aparta porque no está oyendo sus consejos, ¿sí? Cuando ya el espíritu guía piensa, se da cuenta de que sus consejos son inútiles porque no son tomados en cuenta, se aleja, ¿sí? Y esa inspiración puede ser tanto positiva como negativa. En el libro de los medios, en el capítulo 23, nos habla acerca de la obsesión. ¿Tenemos claro qué es obsesión? ¿Alguien nos puede recordar qué es obsesión? Es la influencia negativa de un encarnado o un desencarnado hacia otra persona. Efectivamente, es la influencia negativa que ejerce un espíritu sobre otro. Por lo general, la más común es de un espíritu desencarnado hacia un espíritu encarnado. Y en el ítem 252, Allan Kardec nos dice que las imperfecciones morales del obseso, es decir, de aquella persona que está siendo perturbada, influenciada negativamente, constituyen en muchas ocasiones un obstáculo para su liberación. Es decir, aquellas imperfecciones morales no permiten que la persona se libere de esa influencia negativa. Y nos narra una historia en este punto, un caso de unas hermanas, unas señoras, que cuando llegaban a casa encontraban toda su ropa esparcida por todo el salón, por todos los rincones de la casa, inclusive en el techo. Al principio ellas pensaron que se trataba de una broma, porque no podían explicarse quién haría eso. Pero en medida de que esa situación fue repetitiva, fue pasando el tiempo, se siguió presentando y ellas tomaban la precaución, dejaban la ropa bajo llave incluso, y aún así, cuando llegaban, encontraban ese desorden. Entonces, por consejo de otras personas, decidieron escribirle a Allan Kardec de qué podría hacer y cómo podrían solucionar ese problema. Así es que cuando se evocó al espíritu que estaba perturbando, era un espíritu malévolo, era un espíritu bastante frívolo. Sin embargo, al orar por él, parecía que había tenido un efecto en él. Y duró un tiempo en que se dio tregua a estas situaciones, a estos malestares, pero después de un tiempo se volvieron a repetir estos acontecimientos. Volvieron a encontrar nuevamente la ropa tirada por toda la casa. Entonces se preguntó a un espíritu superior y la respuesta que él dio fue la siguiente: les aconsejo que ellas oren a sus espíritus protectores para que no las abandonen, pero sobre todo que escudriñen lo más profundo de sus conciencias y se pregunten si están practicando el amor al prójimo, si están practicando la caridad, pero no la caridad de dar lo material, no, la caridad de frenar la lengua, porque son muy dadas a hablar mal del prójimo, son muy rápidas
al denigrar, son muy rápidas a la maledicencia. Entonces, Allan Kardec dijo, ¿no? Son unas palabras muy duras como para decírselas. ¿Por qué no se las podemos suavizar? Entonces el Espíritu le dijo, hablo como hablo y digo lo que digo porque esas personas son de las que creen que no hacen ningún daño, son de las que creen que no hacen daño alguno, pero el daño que hacen con la lengua es muy grande. Así es que lo que recomendaba él era que se remitieran a su conciencia, a sus recuerdos, y muy pronto se darían cuenta de quién se trataba, que era un espíritu que había sido objeto de sus burlas, había sido objeto de la maledicencia de ellas, y por eso él buscaba ese resarcimiento, esa forma de vengarse de ellas. Esta historia nos deja una enseñanza muy clara, que debemos obrar en el bien, hacernos a la compañía de los buenos espíritus. ¿Y cómo lo logramos? Actuando en el bien. De esa manera podemos alejar a los malos espíritus y atraer a los buenos. Una vez nosotros estemos en la práctica del bien, en la procura de esa mejora íntima, de esa reforma moral, vamos a poder tener la compañía espiritual de nuestros guías protectores. Y al estar con nuestros espíritus protectores, ya los espíritus que no nos quieren bien se van a apartar. Con eso bastaría. Sin embargo, nos trae otro caso que nos dice que por otra parte no debemos atribuir a la acción directa de los espíritus todas las contrariedades que experimentamos, pues estas son a menudo la consecuencia de la desidia o de la imprevisión. Allí nos narra la historia de un labrador que hacía ya 12 años que se le estaba presentando que los animales de su granja morían. Había veces que se morían las vacas, otras veces no daban leche, otras veces se morían los ciervos, otras veces los cerdos, en fin. El señor, como era supersticioso, empezó a hacer novenas, a hacer misas, a pagar exorcismos, pero nada de eso conseguía atenuar la situación que estaba viviendo. Así es que escuchó acerca del espiritismo y entonces pensó que si de pronto aquí podría tener algo más de poder, que podía encontrar de pronto algo más poderoso que el cura del pueblo. Entonces, cuando Allan Kardec y el grupo de estudios hicieron la consulta a los espíritus, ellos respondieron: lo que sucede con los animales de ese hombre es que tiene los corrales infectados desde hace mucho tiempo y él no ha querido solucionar ese problema porque cuesta mucho dinero. Entonces, como vemos, no todo es obra de los espíritus. Muchas veces cualquier situación, ay no, eso fue un espíritu, ¿sí? Cualquier cosa negativa, no, eso fue por culpa de los espíritus, no me quieren los espíritus, no, muchas veces es a causa nuestra, de nuestra imprevisión y de nuestra desidia, como nos dice Allan Kardec. Continuando con el estudio, en la pregunta 526 nos dicen: dado que los espíritus ejercen una acción sobre la materia, pueden provocar determinados efectos con la finalidad de lograr que se cumpla un acontecimiento. ¿Ustedes qué opinan? Y él nos coloca un ejemplo, nos dice, por ejemplo,
un hombre debe morir. Los espíritus, el hombre se sube a una escalera. Los espíritus han podido deteriorar la escalera para que se caiga el hombre y muera, ¿sí? Es decir, pueden ellos afectar la materia para que suceda, para que se cumpla el destino de ese hombre, que era, el destino de él era morir a causa de una caída de la escalera. ¿Será eso posible? ¿Ustedes qué piensan? No es posible porque pero los espíritus no tienen la capacidad de tener ese tipo de injerencia, simplemente la intuición que se le da a esa persona para que él tome la decisión de subir la escalera, pero no de deteriorar, en este caso, la materia y la escalera. Muchas gracias. Vamos a ver entonces qué responden los espíritus. Es verdad que los espíritus ejercen una acción sobre la materia, pero lo hacen para dar cumplimiento a las leyes de la naturaleza y no para derogarlas, provocando en un momento dado un hecho inesperado y contrario a esas leyes. Como bien lo decía Leonardo, ellos no derogan las leyes de la naturaleza, inspiran. En ese caso, ellos inspiraron al hombre a que se subiera a esa escalera. Y si la escalera se rompió, fue bajo su propio peso, porque estaba deteriorada o porque estaba carcomida. De esa manera, obedece a una ley natural. Simplemente se inspiró al hombre a que se subiera a la escalera. Y en la pregunta 527, Allan Kardec insiste, tomemos otro ejemplo en el que el estado natural de la materia no intervenga para nada. Un hombre debe perecer alcanzado por un rayo. Se refugia bajo un árbol. El rayo cae y lo mata. ¿Han podido los espíritus provocar el rayo y dirigirlo hacia él? ¿Será eso posible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere opinar al respecto? Yo pienso que es lo mismo, algo parecido al ejemplo que estábamos hablando ahora. Busca refugio bajo del árbol, pero es ruido y pues ahí no come el rayo. Muchas gracias. Vamos a ver entonces qué responden los espíritus. Ya esto es un fenómeno natural, ya no está en un objeto, sino en un fenómeno natural como es el rayo. Y efectivamente, como nos decía Helen, responden, es el mismo caso que el anterior. El rayo cayó sobre ese árbol y en ese instante, porque tal acontecimiento formaba parte de las leyes de la naturaleza. No cayó sobre el árbol porque el hombre se encontraba debajo, sino que se inspiró al hombre la idea de refugiarse bajo el árbol, donde el rayo caería. El árbol habría sido alcanzado aunque el hombre no hubiese estado debajo. Efectivamente, es por ley natural. Hace poco, hace meses, vimos en las noticias una mujer que se encontraba en las playas de Cartagena y fue alcanzada por un rayo y desencarnó por esa razón. Acá encontramos la respuesta a ese tipo de sucesos, a ese tipo de acontecimientos. Cualquiera diría, no, si se hubiera movido o algo, no la habría alcanzado, pero era la forma en como ella debía perecer. Por eso fue inspirada a estar allí, en el punto exacto donde ese rayo caería. En la pregunta 528 nos dice, un hombre malintencionado arroja contra alguien un proyectil que lo roza sin lastimarlo. ¿Pudo un espíritu benévolo haber desviado el proyectil? Con las preguntas que hemos visto hasta este momento, ¿ustedes
¿qué pueden concluir? La idea de la persona influye. O sea, ahora por lo que se ha visto, se ha estudiado, pues entonces llevan a la persona a que pase por ahí y la van a perder, pero muy inspirado y pasó y la bala no murió. Precisamente hace poco pues ha pasado eso. Efectivamente, muchas veces vemos en las noticias una bala perdida, alcanzó, creo que hace poco a un cantante, ¿sí? Efectivamente, veamos la respuesta de los espíritus. Si el individuo no debe ser lastimado, el espíritu benévolo le inspirará la idea de hacerse a un lado o podrá influir en el agresor para que apunte mal. El proyectil, una vez arrojado, sigue la trayectoria que debe recorrer. Entonces no se transgrede ninguna ley. Una vez disparado, ya él sigue su curso. Lo que se puede es influir en la persona para que se mueva si de pronto no debe ser lastimada. Pero nunca se transgrede la ley. Y llegamos a la pregunta 529. ¿Qué debemos pensar acerca de las balas encantadas, que son el tema de algunas leyendas y que alcanzan fatalmente el blanco? Es decir, aquellas balas que son hechizadas o que son rezadas, que son conjuradas para que dispare como dispare, alcance el objetivo, llegue a donde tiene que llegar. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Será posible? No, están muy pilos hoy. Pura imaginación. El hombre admira lo maravilloso, pero no se contenta con las maravillas de la naturaleza. Efectivamente, nosotros ante cualquier, por lo general, ¿no? El hombre, ante cualquier situación, buscando lo maravilloso, lo sobrenatural, aquello que despierte curiosidad, ¿sí? Pero muchas veces pasamos cerca, al lado de una flor hermosa y poco la admiramos, poco nos detenemos a admirar la belleza de la creación de Dios. Pocas veces contemplamos el cielo estrellado, la luna hermosa que nos ilumina en la noche. Pocas veces nos detenemos a pensar en las maravillas de la creación, los diferentes tipos de animales que comparten con nosotros, que los animales que se encuentran en la profundidad de los océanos, tanta vida, porque a nuestro alrededor todo es vida, la naturaleza, los animales, todo es vida, y tanta creación tan maravillosa, y ante eso no nos detenemos, ya lo creemos como algo natural, como algo, nos acostumbramos, efectivamente, nos acostumbramos a esa belleza, a esas bendiciones diarias que Dios nos da. Y llegamos a la última pregunta, 529A. Los espíritus que dirigen los acontecimientos de la vida pueden ser contrarrestados por espíritus que quieran lo opuesto. ¿Qué opiniones tenemos al respecto? ¿Será que así como hay espíritus que desean que las cosas sucedan de cierta manera, habrá otros que deseen lo contrario? ¿Qué opinan? Que sí, que es la persona encarnada que los atrae con sus pensamientos. Si su pensamiento está en un momento negativo, va a atraer esos espíritus que lo van a incluir, así como los buenos. Muchas gracias. Veamos qué nos dicen los espíritus. Debe ser lo que Dios quiera. Si hay un retraso o un impedimento, es por su voluntad.
Es decir, siempre, así estemos influenciados o no por espíritus, así nos influyan de una manera o de otra, todo, absolutamente todo está bajo la voluntad de Dios, bajo el control de Dios. Dios tiene el control de absolutamente todo. Nada se hace sin su voluntad. Muchas veces creemos que, o hemos escuchado, que ante diferentes situaciones, no, eso es el maligno, eso es a causa del maligno, que no nos quiere bien, o eso es causa de la mala suerte, esa situación por la que está pasando, ay, tan de malas, o simplemente, no, por casualidad me pasó esta situación por acaso. No, todo, absolutamente todo, está bajo la voluntad y los designios de Dios. Si Él permite que suceda tal o cual situación, así nosotros la veamos de forma negativa, Él en su infinita sabiduría sabe por qué estamos viviéndola y Él siempre es para un aprendizaje para nosotros. Deseo compartirles ahora un mensaje que encontré en el libro Pan Nuestro, Psicografía de Chico Xavier por el Espíritu Emmanuel, y se llama Lógica de la Providencia. Voy a compartir algunas frases que tienen que ver precisamente con la voluntad de Dios. Aquellos que cultivan la fe sincera suelen ser considerados en el mundo como grandes sufridores. Muchas veces hay quienes se apartan de la religión o de aquel tal o cual culto porque dicen, no, aquellos fue convertirse al espiritismo y de una vez le cayeron todas las pruebas. De una vez le cayeron todas, eso fue por meterse allá al espiritismo. No, no es así. La misericordia que se manifiesta en la justicia de Dios trasciende la comprensión humana. El Padre concede a sus hijos ignorantes y extraviados el derecho a las experiencias más fuertes solo después de haber sido iluminados. Una vez que somos iluminados, somos llamados a dar testimonio, somos llamados a esas pruebas porque estamos en la capacidad de soportarlas. Solamente después de haber aprendido a ver con el Espíritu Eterno es que la vida les ofrece valores diferentes. De ahí en adelante nacerá en sus corazones la fuerza indispensable para triunfar en el gran combate de las aflicciones. Entonces, primero estamos en esa etapa de aprendizaje, en esa etapa de iluminación de nuestro espíritu. Y posteriormente triunfamos sobre las dificultades porque somos puestos a prueba. Y si salimos triunfantes, quiere decir que efectivamente hemos aprendido. En el libro Justicia Divina, también por el Espíritu Emmanuel, encontramos este mensaje en las leyes del destino. Dios es amor, amor que se expande desde el átomo hasta los astros, pero también es justicia que atribuye a cada espíritu lo que le corresponde en concordancia con su propia elección. Porque es amor, Dios concede a las conciencias extraviadas todas las experiencias que deseen hasta que consigan rectificarse. Porque es justicia, hace caso omiso a los privilegios que pretendan imponerle. El Creador creó a los seres para que todos los seres se engrandezcan. En tal sentido, como es amor, esparció en sus caminos bendiciones y luz a raudales,
Y como además es justicia, estableció que cada uno de nosotros poseyera voluntad y capacidad para razonar. De modo que aquí o en el más allá, la vida siempre será lo que hagamos de ella. Somos constructores de nuestro propio destino. Y la vida será lo que hagamos de ella. ¿Vamos a acceder a la inspiración de los buenos espíritus o nos vamos a dejar llevar por las influencias negativas de los espíritus que no nos quieren bien? Nosotros tenemos la rienda de nuestra vida y somos nosotros los que comandamos, los que tomamos la decisión final a la cual debemos llegar. Entonces, que esa decisión de nosotros sea siempre en pro del bien, en pro de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento moral, de nuestra reforma, para que cada día vayamos un pasito más en el camino del progreso. Muchas gracias.